Hola, te doy la bienvenida al comentario del segundo trimestre de 2026 de NACAR, un fondo de inversión que, como sabes, está centrado en pequeñas compañías, ya disponible en las principales plataformas de inversión como MyInvestor y que no requiere de inversión mínima. Como puedes ver en la imagen, pues decimos siempre, ¿no?, que invertimos donde nadie busca, y es que la fotografía resume bastante bien lo que tratamos de hacer en NACAR. En lugar de permanecer en la superficie, donde se concentra la mayor parte del capital, pues buscamos oportunidades en zonas menos transitadas del mercado, donde hay menos competencia de manera estructural. Durante los siguientes minutos veremos cómo está construida actualmente la cartera, cuáles son sus principales características y qué tipo de compañías ocupan las primeras posiciones. La idea no es detenernos en cada dato, sino entender la filosofía de inversión que hay detrás del conjunto de la cartera. Sin más, vamos allá. Bueno, antes de entrar en los datos, pues una breve referencia al aviso legal. Como siempre, recordar que esta presentación tiene una finalidad informativa y no constituye una recomendación de inversión. Esta slide, que está sacada de Morningstar directamente, ¿vale?, para que sea lo más objetiva posible, pues prácticamente concentra toda la radiografía cuantitativa del fondo a 30 de junio del 2026. Voy a empezar por la distribución geográfica, que aparece en la parte superior izquierda. Los dos países con mayor presencia, vemos ahí, son Reino Unido y Japón, ambos con pesos ligeramente superiores al 20%. Y luego ya un poquito más alejado aparece Alemania, Francia y otros países de Europa, y luego con un 5,6% Estados Unidos. Vale, estos son ya las primeras diferencias que encontramos con respecto a la categoría promedio, y es que Estados Unidos pues normalmente copa gran parte de los índices. Ahí vemos 51%, cuando Reino Unido y Japón pues apenas llegan al 5%. ¿Por qué esto? Bueno, pues básicamente porque es donde hemos encontrado más valor y bueno, hemos encontrado menos oportunidades de inversión en small caps en Estados Unidos. Es decir, no estamos ante una cartera concentrada en un único mercado, como sí lo está en los índices y la categoría. No decidimos primero cuánto queremos invertir en cada país para después buscar empresas que encajen, sino todo lo contrario. Analizamos compañía a compañía y la distribución geográfica es el resultado de las oportunidades que hemos ido encontrando. Bueno, en cuanto a la distribución sectorial, nuevamente no existe un sector que determine el comportamiento de la cartera, no hay una temática que predomine por encima de otra. Diría que hay tres bloques principales, que son servicios financieros, que roza el 20%, tecnología el 24% y salud casi el 20%, ¿no? Con respecto a los índices y a la categoría, básicamente lo que más se diferencia es en la parte industrial, un 5% menos que la categoría. Los servicios de comunicación en torno a un 5% también con respecto a la categoría. ¿Y a dónde se va ese 10%? Pues prácticamente todo a salud. Eso es más lo que más nos diferencia con respecto de la categoría. En la parte inferior izquierda nos permite entender mejor las características financieras del fondo. Aquí opté, el de arriba es nuestra categoría de NACAR y el de abajo, pues digamos, como nos equiparan a un fondo de renta mixta, pues no tenía sentido, y ahí sí que nos he comparado con un fondo más de renta variable y con un estilo growth, un estilo de crecimiento. En este caso, pues el PER, las veces beneficios, el múltiplo de beneficios del fondo, está a solo 9 veces, ¿vale? Es algo que he incidido en la presentación inicial del fondo, cuando la categoría y el índice está en torno a las 22, 23, 24 veces, ¿no? En valor contable está por debajo de las 2 veces el fondo, cuando la categoría y el índice están por encima de las 5 veces, ¿no? En precios sobre ventas, pues se repite un poco el mismo patrón. Menos de 2 veces ventas el fondo y la categoría por encima de las 3 veces y el índice por encima de las 4, ¿no? Pero probablemente la métrica más representativa para muchas de nuestras compañías es, como siempre digo, el flujo de caja, ¿no? El dinero manda, ¿no? Bueno, pues en los mercados pues lo mismo. Y el fondo está a solo 8 veces flujo de caja, cuando la categoría está a 16 y el índice a más de 18 veces. Es decir, más del doble que el fondo NACAR, ¿no? Por tanto,
bueno, diferentes métricas pues muestran una conclusión pues muy homogénea, ¿no? Y es que NACAR presenta una valoración pues muy inferior a todas estas referencias, ¿no? Evidentemente, siempre digo que una valoración baja no convierte automáticamente una cartera en atractiva, pero tiene sentido si estamos comprando también calidad y crecimiento. Y ahí vamos al siguiente apartado, al apartado de crecimiento, y es que el crecimiento histórico de beneficios de la cartera está en torno al 20%, un poco incluso superior a la categoría e índice Growth, fundamentalmente Nasdaq, y en el apartado de ventas casi duplica al índice y a la categoría. Es decir, que no solo estamos comprando algo mucho más barato, sino que históricamente ha crecido más. En cuanto al apartado de beneficios esperados, que es este que marco aquí, sí que es cierto que es inferior a la categoría y el índice, pero esto puede ser consecuencia que son compañías sin cobertura de analistas y mucho menos estudiadas que el promedio del mercado, ¿no? Por tanto, bueno, si históricamente lo han hecho así, no tiene por qué dejar de hacerlo siempre y cuando pues mantengas el nivel y la exigencia de calidad, ¿no? Por tanto, crecemos más y estamos mucho más baratos que los índices y que la categoría. Vamos a ver dónde nos posiciona el mercado a medio plazo, pero sin duda yo creo que estamos bien posicionados, ¿no? En cuanto a la rentabilidad por dividendo, pues un dato más, ¿no? Está el fondo pues más del doble que la categoría y casi el triple que el índice, ¿no? Y abajo a la derecha, bueno, pues es un poco la consecuencia de todos estos ratios financieros del fondo con respecto al índice. Se puede ver muy claro la capitalización promedio del fondo. Son 300 millones todas nuestras compañías, cuando la categoría pues está en 300 billones con B y el índice casi los 400 billones con B, ¿no? Por tanto, pues muchísimas veces más grande las compañías de los índices y de las categorías sobre la cual nos comparamos. Llevado a la tipología de compañía por tamaño, pues estamos en un 28% en small caps y un 51% en micro caps. No tenemos ninguna mid cap, ninguna compañía grande ni gigante, ¿no? Cuando la mayor parte de la categoría y del índice está más de la mitad invertido en estas compañías. Y esta es una métrica, la capitalización bursátil, que recomiendo mucho mirar, sobre todo si estás con exposición, si estás invertido en algún ETF o algún índice, sobre todo en una gran casa de small caps, ¿no? Porque muchas veces los nombres comerciales de estos fondos pone small caps, pero en realidad estamos comprando activos financieros pues que no tienen exposiciones precisamente a small caps, ¿no? Tanto la capitalización media como el porcentaje de compañías que tenemos en el fondo por tamaño, pues son datos muy interesantes para saber si es verdad, si en verdad estamos invirtiendo o no en pequeñas compañías. En cuanto a datos más concretos, en qué posiciones estamos invertidos en el fondo a 30 de junio. Sí que es cierto que estos a 30 de junio había una liquidez muy importante a esa fecha, ya no es así a día de hoy, era superior al 20% a 30 de junio, ahora está en torno al 6%, por tanto, bueno, pues tampoco es muy representativo estos pesos, ¿no? Es decir, van a ser mayores a día de hoy, en torno a un 1 y algo por ciento más con respecto a lo que podemos estar viendo, ¿no? Por tanto, por ese motivo, entre otros, en este trimestre pues se ha desplegado capital, pues no tiene mucho sentido todavía hablar de rentabilidades, probablemente tenga ya más sentido de cara al tercer trimestre del 2026. Como digo, bueno, pues en las 10 principales posiciones, Universal Encasa, principal posición del fondo, compañía japonesa dedicada al alquiler y mantenimiento de plantas decorativas. Lo relevante en este caso no es tanto el producto como la estructura del mercado al que se dirige. Es el líder nacional en un sector ultra fragmentado compuesto por numerosos pequeños operadores. Segunda posición, también japonesa, Emiya Capital Partners, principales intermediarios japoneses en compraventa de pymes. En este caso hay una tendencia estructural, ya que hay un problema claro en Japón, y es que muchos empresarios alcanzan la edad de jubilación y no tienen sucesor. Bueno, pues Emiya Capital trata de solucionar ese problema. Tercera posición, una microcap polaca, Kerkus, la gestora de activos independiente más importante de Polonia, posición dominante en su mercado, ligera en capital, exposición al crecimiento de ahorro e inversión financiera en Polonia.
Cuarta posición FRP Holdings, royalties mineros recurrentes, con una parte interesante también de activos de desarrollo inmobiliario. Por un lado, las royalties te permiten participar en una actividad económica sin asumir costes operativos de la extracción, mientras que los terrenos inmobiliarios aportan un componente de creación de valor que han ido haciéndolo bien durante los últimos años, ¿no? Tristel, quinta posición de la cartera, compañía británica en este caso, especializada en productos desinfectantes para instrumental médico, formulaciones patentadas y un modelo de ventas recurrentes de consumibles, ¿no? Compañía muy interesante. RS Technologies, volvemos a Japón, uno de los líderes mundiales en reciclaje de obleas de silicio para la fabricación de semiconductores. Bueno, pues actividad técnicamente muy exigente, donde la calidad del proceso es una barrera de entrada muy relevante, ¿no? Y RS Technologies pues es capaz de reciclar obleas con un 99,9% de perfección, ¿no? La autoridad del puerto de Pireo, pues a continuación, ¿no? Compañía griega, una infraestructura logística crítica y que opera mediante una concesión exclusiva. Puerta de entrada entre Asia y Europa y África también. Bueno, pues es un activo irreplicable, como digo, ¿no? Yup Garage, pues franquicia líder en Japón de compra-venta de recambios usados para automóviles y motos. Su escala, su reconocimiento de marca en Japón, su red de establecimientos, su franquicia, pues genera una ventaja importante frente a los pequeños operadores independientes. Después tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, pues una infraestructura bursátil regulada, pues prácticamente un monopolio, ¿no? Con fuertes barreras regulatorias y de red. Y finalizamos con Limes, una compañía que opera clínicas privadas especializadas en salud mental en Alemania, que se posiciona en instalaciones de gama alta, atención muy personalizada dentro de un área, ¿no? Con demanda estructural creciente, que es el cuidado de la salud mental. Entonces, como digo, actividades entre sí muy diferentes, pero con elementos comunes. Compañías líderes o con posiciones muy importantes en sus nichos, con barreras de entrada recurrentes, negocios difíciles de replicar y con activos en muchos casos de naturaleza crítica. Tenemos compañías que no dependan de un solo ciclo o de una misma variable económica, de una temática, etc. Lo que une a las posiciones es la combinación de calidad, durabilidad y sobre todo valoración también. Nada, si quieres profundizar en el comentario del segundo trimestre del 26, en nuestra web microvalue.es/nácar, pues ya está disponible desde el pasado mes el comentario escrito con mucho más detalle, hablando específicamente de compañías, hablando también de una compañía que ha salido. Y nada más, si te está gustando este formato de vídeos, eso sí, dale like y suscríbete porque me ayudarás a seguir generando contenido para el canal. Y nada más, hasta aquí el comentario del segundo trimestre. Como hemos visto, pues Nácar pues es una cartera formada principalmente por pequeñas compañías, diversificada geográficamente y con valoraciones claramente inferiores a las del mercado. El objetivo seguirá siendo el mismo, encontrar negocios sólidos y difíciles de replicar con valoraciones asimétricas y muy favorables para el inversor. Como siempre, cualquier duda o pregunta, ahí tienes el correo electrónico que aparece en pantalla. Yo estaré encantado de responder y nada más. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.